el programa de hoy desde México, un obispo reportado como desaparecido es encontrado en hospital. Desde Perú, sacerdote sale al paso ante rumores sobre el fallecido expresidente Alan García y revela qué le dio la extrema unción antes de morir. Obispos de Chile comprometen su ayuda al presidente Boric para crear condiciones de paz, diálogo y entendimiento en el país. Ante las elecciones presidenciales en Panamá este domingo, la Iglesia pide un voto razonado contra la corrupción y por el bien común, destaca el presidente de la Conferencia Episcopal. Por su fuerza litúrgica y más, mayo es el mes de la Virgen María. Ex capellán del Santuario de Fátima nos explica. Ahora sí, Natalie, terminando la semana. Terminamos, Eddie, con la alegría siempre de la Pascua y muy contentos de estar con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde México alrededor de la historia de un obispo cuya misteriosa desaparición el 29 de abril último causó una preocupante alarma entre la iglesia y los feligreses. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta esto y más. Comenzaré mi enlace contándoles acerca del caso de Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en el estado de Guerrero, quien fue reportado como desaparecido el pasado 29 de abril por la Conferencia del Episcopado Mexicano, para más tarde ser encontrado en un hospital público en el estado de Morelos ese mismo día. Las versiones de las autoridades civiles respecto a lo ocurrido difieren entre sí, mientras el fiscal general del estado de Morelos mencionó la posibilidad de un secuestro exprés. El comisionado de seguridad de Morelos señaló que no existen elementos para sostener esta teoría. Informes médicos revelaron la presencia de drogas y medicamentos en el cuerpo del obispo. En un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a evitar especulaciones que puedan enrarecer el caso innecesariamente. Se señaló que una vez que Monseñor Rangel Mendoza cuente con las condiciones de salud requeridas, él mismo rendría declaraciones e información oportuna sobre lo que sucedió. Los obispos mexicanos manifestaron su confianza en las instituciones y dejaron en manos de las autoridades la investigación correspondiente. Mientras tanto, hicieron un llamado a los católicos a continuar orando por quien fue su pastor. Para el Día del Trabajo, el día que la Iglesia celebra a San José Obrero, los obispos mexicanos hicieron un llamado en favor de los trabajos dignos y bien remunerados. Por medio de un comunicado, los obispos indicaron que el trabajo, cuando se realiza con integridad y amor, se convierte en un acto de servicio a Dios y a los semejantes. Es a través del trabajo que se construye un mundo más justo y fraterno donde cada persona tiene la oportunidad de desarrollar sus talentos y contribuir al bien común. Los obispos invitaron a rezar por todos aquellos que buscan un empleo digno, por aquellos que enfrentan condiciones laborales precarias y por aquellos que han perdido sus medios de sustento debido a las dificultades económicas actuales. Finalmente, el mensaje de la SEM concluyó exhortando a renovar el compromiso con la dignidad del trabajo y la construcción de un mundo más justo, fraterno y solidario. El pasado 27 de abril, más de 15,000 personas marcharon en la Ciudad de México en favor de la vida y rechazando el crimen del aborto. Asimismo, le pidieron a los gobernantes políticas públicas en favor de la mujer embarazada y del niño en su vientre. La plataforma organizadora de la marcha Pasos por la Vida instó a los legisladores a reconocer la deuda con las mujeres y el derecho al futuro de los ciudadanos, exhortándolos a retomar la agenda por el país. Con miras a las elecciones del 2 de junio, donde se elegirá un nuevo presidente y legisladores federales, así como autoridades estatales y municipales, los manifestantes expresaron la necesidad de asegurar espacios de lactancia en universidades y lugares públicos, así como la eliminación de la discriminación laboral por maternidad. Asimismo, demandaron de servicios médicos y guarderías accesibles para las madres y sus hijos, destacando que la mitad de las mujeres embarazadas abandonan sus estudios y que el embarazo es la principal causa de discriminación laboral contra las mujeres. En un llamado a los candidatos, los manifestantes pidieron ser vistos, tomados en cuenta y asegurar un futuro sin disyuntivas, sino de posibilidades y acompañamiento para el desarrollo personal y profesional. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Y en Perú, una fundamental revelación de un sacerdote del Opus Dei termina con una serie de especulaciones sobre la muerte del expresidente Alan García. El ex jefe de Estado investigado por corrupción se suicidó en abril del 2019. No obstante, desde entonces corrieron rumores de que fingió su fallecimiento para no ir a la cárcel. Los dichos aumentaron a propósito del reciente estreno de una película sobre el caso. Escuchemos qué dijo el presbítero que le dio la extrema unción al expresidente y líder del partido aprista, Alan García.
El padre Guillermo Oviedo dijo en una entrevista en el Canal B que fue él quien le dio los santos óleos a Alan García el 17 de abril del 2019. Ese día, el expresidente llegó agonizante a un hospital de emergencias público, luego de pegarse un tiro en la cabeza ante su inminente detención, investigado por corrupción. ¿Qué creo que pasó con Alan? No importa lo que yo creo, porque las cosas no son como yo creo, las cosas son como son. Y el señor Alan García murió. ¿Y qué sabe? Que está muerto, que yo le di la absolución, le di los santos óleos. ¿Se llama extrema unción también? También. El sacerdote arequipeño, quien es también abogado, afirmó haber visto el cuerpo de Alan García. Le di los sacramentos y ya está, y ahí lo dejamos, porque es parte del ámbito privado de la gente. Los santos óleos, la extrema unción o unción de los enfermos, es un sacramento que confiere una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades de una enfermedad grave o de vejez, señala el Catecismo de la Iglesia Católica. Algunos de los efectos de este sacramento son el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia. En su segundo gobierno, Alan García aplicó una política económica totalmente opuesta a la del primero y logró el crecimiento económico más alto en la historia del Perú. Del Brasil, porque sabemos. En Chile, los obispos se reunieron con el presidente de la Nación, Gabriel Boric, tras haber elegido a los nuevos miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal. El martes 30 de abril último se realizó el encuentro en el contexto de la conmoción nacional que produjo un mortal atentado que acabó con la vida de 3 carabineros, el cuerpo policial del país. Monseñor Rebolledo, presidente de la Conferencia Episcopal, dijo que hablaron sobre la seguridad. Le manifestaron al presidente su ánimo de colaborar para crear condiciones de paz, de diálogo y entendimiento que favorezcan al bien común. Además, abordaron la situación de los migrantes y el aporte que las confesiones religiosas puedan prestar al desarrollo de Chile. Y ahora nos vamos a Panamá. Este domingo 5 de mayo eligen nuevo presidente, parlamento y otras autoridades. Veamos quiénes son los favoritos. Según las empresas encuestadoras Gallup Panamá y Statista Research Department, el respaldo de los electores está en poco más del 30% en favor del candidato José Mulino del partido Realizando Metas. Poco más de 17% apoya al candidato Martín Torrijos de Partido Popular. 15% simpatiza con Ricardo Lumbana del movimiento Otro Camino. En marzo, el medio TVN consultó a los 8 candidatos temas polémicos pero innegociables para un elector católico. Solo algunos respondieron. ¿Usted está a favor del aborto? Martín Torrijos respondió que depende de cada circunstancia y momento. Ricardo Lumbana señaló no estar a favor del aborto. ¿Está a favor o en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo? Solo respondió el candidato Lumbana. Dijo que no promovería esa figura. Sostuvo que sugeriría otra vía jurídica, dado el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional esa forma de unión. El candidato que encabeza las encuestas, José Mulino, no respondió ninguna pregunta. Mulino asumió la candidatura en reemplazo del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por lavado de activos y asilado en Nicaragua. Tipos tradicionales en 10 años peleando. Este domingo 5 de mayo los panameños eligen nuevo presidente. Estamos conectados con Monseñor Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá y presidente del Episcopado Panameño, para contarnos sobre los pedidos de la Iglesia en este contexto. Monseñor Ulloa, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Un cordial saludo a todos los televidentes de EWTN Noticias. Desde Panamá, nuestras bendiciones. Tal como lo has dicho, el próximo domingo los panameños tenemos una cita importantísima. Elegir a las nuevas autoridades que nos estarán sirviendo durante los próximos 5 años. Como iglesia, a través de la Comisión de Justicia y Paz, hemos estado educando. Somos muy claros. La iglesia como tal jamás podrá ungir a ningún candidato o tener una preferencia por cualquier candidato. Lo que sí hemos hecho es que la iglesia como madre y maestra hemos estado educando la conciencia
para que desde una visión de fe podamos elegir a los mejores. Y yo creo que este es el gran reto, convencido de que no podemos ser buenos creyentes si no somos buenos ciudadanos. Y un ciudadano emite un voto razonado, un voto pensando en el bien común. Así es, monseñor. ¿Y cuáles son los problemas principales en Panamá que el futuro nuevo gobernante debería resolver? Creo que uno de los principales problemas, yo creo que tiene que ser el gran reto, es la capacidad de dialogar. La realidad de los panameños también es la iniquidad con que un país rico no permea la riqueza a un gran porcentaje de panameños. La riqueza, yo creo que tiene el problema del agua, un país con mucha agua, pero que la gran mayoría no tiene acceso. Yo creo que es uno de los grandes retos. Y también el empleo. Yo creo que el reto de propiciar no solo el gobierno, sino las empresas, el empleo, porque al final yo creo que la gran mayoría de los panameños lo que queremos es ganarnos el pan con el sudor de nuestras vidas. No queremos que esa lógica de subsidio y subsidio, sino yo creo que lo que necesitamos es trabajo para honradamente poder vivir en la dignidad de hijos de Dios. ¿Y cuáles son los temas innegociables, monseñor, que todo panameño católico debe tener en cuenta al momento de elegir por quién votar? Yo creo que uno de los temas innegociables es el respeto a la dignidad de la vida desde el inicio hasta el final. Y también la realidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, pero también no nos podemos quedar solo con temas morales. Yo creo que un verdadero creyente, uno de los temas que tenemos que luchar y alzar nuestra voz es contra la corrupción y también la transparencia. En los nuevos tiempos que vivimos tenemos que exigirle a nuestros gobernantes también la rendición de cuentas. Y eso se tiene que meter en el ADN como creyentes y como ciudadanos. Rendición de cuentas. Al final las autoridades no son más que meros administradores de la gestión pública de todos nosotros los panameños. Hay una información sobre 4.000 observadores de la Iglesia Católica que vigilarán el desarrollo de la jornada electoral. ¿Nos puede explicar de qué se trata esto? Mira que esto es algo muy propio de nuestra iglesia. Llevamos más de 30 años, más de 4.000 observadores a lo largo del país estarán desde el inicio de las votaciones, y este año nuestra labor, que la vemos como una labor pastoral, estará también el recuento de los votos, que es importante. Entonces, voluntarios, más de 4.000 voluntarios, también hemos ido formando a estos hermanos. También a nivel eclesial, yo creo que este año ha sido maravilloso. Hemos podido hacer diversos foros con los candidatos a alcalde, a presidente. Ha estado con nosotros su eminencia, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Madariaga, el padre Alexis Rodríguez también de Costa Rica. Sobre todo con los candidatos hemos trabajado fratelli tutti, y ha sido realmente, y el DOCAT, y yo creo que ha sido un gran aporte que como iglesia hemos podido hacer en esta contienda, más que contienda, en esta fiesta electoral. Así es, monseñor. Monseñor, y como un pequeño tema aparte, de repente usted muy amablemente nos podría explicar de repente cuáles fueron las explicaciones que dio el cardenal Luis Lacunza sobre su desaparición durante 48 horas en febrero último. Quizá usted nos puede dar al respecto algún detalle. Sí, yo creo que fue ya un tema ya pasado. Yo creo que fue un lapsus mentis y muy lamentable, pero yo creo que solo quedó en el susto y la preocupación de todos nosotros.
Le agradecemos, Monseñor Domingo Ulloa, Bendiciones a por la todos. entrevista. A los panameños que nos ven, votemos decidido, votemos por los mejores. Hacemos una pausa y al volver, por su fuerza litúrgica y más, mayo es el mes de la Virgen María. Ex capellán del Santuario de Fátima nos explica. Además, desde Ecuador, sacerdote director de sitio web con nuevo nombre, Hablar con Jesús, recomienda a evangelizadores digitales transmitir una iglesia joven, moderna, atractiva y profunda. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Durante siglos, la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la Virgen María, la Madre de Dios. El Padre José Jesús del Inmaculado Corazón, director de la Tercera Orden del Frisidim y fundador de Mater Fátima, nos explica por qué. Esta tradición se remonta aproximadamente al siglo XVII, donde la Iglesia, en este mes, el mes donde ya empiezan las flores, se empieza a manifestar mucho en la creación, lo que en marzo empieza la primavera, pero ya en mayo llega como a su culmen. Después ya empieza a prepararse lo que sería el verano y el otoño. Entonces, es usando también las estaciones del año, pues se puede entender, porque los padres de la Iglesia siempre ha mantenido que el corazón inmaculado de María es como un jardín donde nació el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que ella, por la fe, acepta ser la Madre de Dios y por lo tanto florece en ese corazón primero porque acepta por fe la voluntad de Dios y luego después es fecundado y nace esa semilla que viene a redimir al mundo. Recuerden que María, toda su fuerza, todo su sentido, lo tiene en base a la maternidad divina. Ella ha sido escogida desde la eternidad por parte de Dios, de la Santísima Trinidad, para ser la madre del Salvador. Bueno, y también recuerden que tradicionalmente es el mes de las primeras comuniones. Se pueden imaginar a Jesús por María. Entonces, es el mes en muchos lugares del mundo donde esos niños con corazones puros se reciben por primera vez el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, imagínense la fuerza que debe tener, la belleza que debe tener litúrgicamente este mes para la Iglesia Católica. Y luego también podemos decir, y aquí la tenemos representada en esta imagen, que el 13 de mayo, que ustedes saben, hace 106 años, la Santísima Virgen va en búsqueda de 3 pastorcitos, 3 niños, 3 corazones puros, para mandar un mensaje que para estos tiempos es muy profético y muy importante. Se puede entender muy bien el siglo pasado, este siglo que estamos viendo en la Iglesia, a través del mensaje que la Virgen empieza, esas 6 apariciones, y después hay una séptima solo a Sor Lucía, esas 6 apariciones del 13 de mayo, 13 de octubre, donde la Santísima Virgen tiene un mensaje. Es un mes donde se aprovecha también para rezar el rosario. Yo les invito a rezar el rosario en familia, a acudir a la iglesia, a recibir, si fuera posible, la Eucaristía todos los días. También se hacen muchas consagraciones a Jesús por María, especialmente con ese método de San Luis María Griñón de Montfort, especialmente en mayo. Decirles que también en Frisidim y Mater Fátima, gracias a Dios, estamos ya avanzaditos, pero estamos caminando hacia el 13 de mayo. Vamos a hacer una consagración a Jesús por María. Lo digo por si alguien quisiera unirse, puede empezar las catequesis y después completarlas después del 13 de mayo, pero puede hacerlo, porque recuerden, basta tener esa intención, esa conciencia de que me consagro a Jesús por María, y después ya la preparación puede irse solidificando más y más. Y también tenemos una buena noticia, acabamos de comenzar el 1 de mayo pasado, un itinerario de 31 días, todos los días de mayo, con unas meditaciones sobre la Virgen María a laicos que quieran ser almas que se dediquen a rezar por los sacerdotes, la santificación de los sacerdotes en la Iglesia Católica y para que haya abundantes vocaciones en la Iglesia Católica. Por lo tanto, todo lo que quieran ver ahí de estas iniciativas que estamos teniendo en el mes de mayo, pueden ir a las website materfatima.org y ahí damos toda la información, porque creo que ella merece rosas. Recuerden que el rosario siempre se la ha relacionado con una rosa. Yo cada Ave María que rezo en el rosario, le estoy dedicando unas rosas para María. Nos vamos a Guayaquil, Ecuador, donde está el padre Juan Carlos Vázquez, quien es director del portal web 10.000 con Jesús, que une a sacerdotes de distintos países con la ayuda de voluntarios para acercar a las personas a un diálogo
con el Señor. Ahora esta web tomará un nuevo nombre, Hablar con Jesús. Para contarnos más detalles sobre este cambio y la evangelización digital, estamos conectados con el mismo Padre Vázquez. Padre, siempre es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Cuéntenos por qué decidieron cambiar el nombre de 10.000 con Jesús a Hablar con Jesús. Buenas de Dios. Muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, hemos decidido cambiar el nombre de 10.000 con Jesús, una marca que ya estaba establecida y que llega todos los días a más de 100.000 personas a hablar con Jesús. Y uno podría pensar, bueno, esto es una cosa estratégicamente errónea, ¿no? Pero la verdad es que la iniciativa ha crecido tanto en este tiempo que no solamente estamos en redes y en podcast, sino que también tenemos productos de radio. Y esto es lo que sucede cuando va creciendo el número de gente a la que llegas. Nos dimos cuenta que si bien nuestra comunidad es de 100.000 personas que reciben todos los días nuestros audios a través de Spotify, de Apple Music y también de WhatsApp o de Telegram, había una comunidad mucho más grande que no sabía llegar a estos audios, y es la comunidad que tenemos a través de las radios. Y la verdad es que nos ha tomado mucho tiempo decidirnos, porque ya teníamos 5 años con el nombre 10.000, y ahora Hablar con Jesús es un nombre nuevo, que conseguimos el dominio hablarconjesús.com, y hemos venido trabajando con una agencia para hacer el traslado. Padre, ¿y qué lo animó a usted a empezar esta evangelización por medio de las redes sociales? Bueno, yo soy ingeniero en sistemas y trabajado con redes sociales desde muchos años, desde ordenarme sacerdote. Trabajaba con Facebook sobre todo, también mucho en el anterior Twitter, X, y cuando empezamos, después de ordenarme sacerdote me invitaron a participar en la iniciativa de España, y ahí grabé varios audios que al principio pasábamos a través de Dropbox. Y luego me di cuenta del potencial que tenía cuando uno de los sacerdotes metió esto en WhatsApp y se disparó. Hicimos lo mismo aquí en Latinoamérica, y ahora este producto que al principio se llamaba 10.000 se llama ahora Hablar con Jesús. Pero esa es una de las cosas que hacemos. La evangelización digital, lo que suele pasar es que va creciendo en distintos ámbitos y requiere, según la plataforma que uses, también distintas energías. Padre, precisamente en este tiempo hay muchos jóvenes católicos que se han animado también a crear webs, a evangelizar por medio de las redes sociales. ¿Cuáles considera usted que son los puntos claves que debe tener cada uno de estos fieles católicos que quieren evangelizar de manera digital? Si uno quiere tener un impacto grande, tiene que profesionalizarse. O sea, tiene que establecer las mismas herramientas, objetivos que tiene una empresa tradicional. Y el marketing ha crecido muchísimo, y si nosotros nos esforzamos en también investigar y enterarnos de cuáles son estas últimas técnicas de marketing, luego aplicarlo a nuestro apostolado personal, se convierte en una eficaz evangelización digital. Me parece que profesionalizar es importante, luego tener carisma, que es importante también. Hay que transmitir alegría, hay que transmitir todos esos valores que se notan en la voz, que se notan en el rostro, que todas estas cosas en la forma de escribir, ¿no? Que hay que transmitir una iglesia joven, una iglesia moderna, una iglesia atractiva, y para eso he visto muchísimos contenidos muy valiosos, que no todos son divertidos, porque es otra cosa, ¿no? Uno piensa que si hay que hacer algo en redes tiene que ser divertido para que la gente se quede. No, tiene que ser profundo, tiene que ser con el corazón, tiene que ser natural. Y eso me parece que son como los elementos del éxito para una buena estrategia de evangelización digital. Padre, recuérdanos entonces cómo pueden encontrar las personas ahora Hablar con Jesús. ¿Qué van a encontrar ahí para que se animen? Entonces, para entrar al web de Hablar con Jesús es hablarconjesús.com. Y ahí van a encontrar varias actividades que se pueden hacer. Padre Juan Carlos Vázquez, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy es la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, amigos cercanos de Jesús. El padre Antonio María Domenech nos cuenta sus vidas.
Felipe y Santiago son dos de los elegidos del Señor para ser sus apóstoles, de los 12. Felipe concretamente, que nació en Betsaida, después fue elegido por el Señor al día siguiente de Pedro y Andrés, los dos hermanos, y era de los discípulos de Juan. Felipe aparece 2 veces pidiéndole al Señor que les muestre al Padre, y Jesús le dice: tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Y luego también está en el diálogo de la multiplicación de los panes. Después Santiago, conservamos la primera carta católica, que es la primera carta que escribe y que aparece después de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, donde dice que la fe sin obras es una fe muerta. Después fue conocido como el obispo de la misericordia en Jerusalén, y así le llamaban porque siempre pedía por el pueblo. Y cuando los fariseos le pidieron que dijera que Jesús no era el Mesías, él confesó que claro que era el enviado por Dios, y lo tiraron del alero del templo abajo. Murió mártir cayendo de rodillas desde allí, desde lo alto. Los dos podemos rescatar el ánimo, ¿no? Y no perder la esperanza, porque les costó mucho entrar en lo que el Señor quería. En general eran torpes, pero Jesús tenía paciencia y poco a poco fueron aprendiéndolo y luego dieron su vida por Jesús. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.